estos son los componentes del juego. Tenemos el tablero central, que representa la ciudad de Chartres en el siglo XIII, donde podemos encontrar en la parte central la propia catedral, donde tenemos unas casillas para colocar las losetas de bono. También tenemos la zona donde vamos a colocar tanto los marcadores de cada jugador para contar los puntos de influencia, que son los puntos de victoria que podemos ganar, el marcador de década, que son la cantidad de rondas que vamos a jugar durante la partida, y el orden de iniciativa, que nos va a servir para solventar algunas preferencias para los jugadores. También tenemos dos edificios, son los más importantes del momento. Tenemos el ayuntamiento y el almacén, a los que van dos caminos en los que iremos jugando ciudadanos que no son afines. Tenemos los tableros individuales. Aquí tenemos el tablero individual de catedral, donde iremos construyendo las vidrieras de la catedral, y aquí podremos subir la cruz lo más alto posible. Cada jugador también dispondrá al principio de la partida de una bodega, donde podremos hacer vino al final de cada una de las rondas o décadas. Por otra parte tenemos las cartas, que son el corazón del juego, en el que tenemos cartas existentes y cartas de localizaciones. Cada una funciona de una manera diferente y lo explicaremos en las reglas. Aquí tenemos el tablero de estatus, que nos va a indicar cuál es el estatus de nuestra familia noble durante el juego y nos va a ayudar a tener más cartas en la mano u obtener más puntos de victoria al final de la partida. Los puntos de reputación que conseguiremos durante la partida, que se transformarán en puntos de victoria. Las losetas de bonificación que se colocan en el tablero para al final de la década obtener ciertos beneficios. Marcadores de recurso permanente que una vez obtenidos no se van nunca de nuestra área de juego. Y 4 tipos de vidrieras en 4 colores. Tenemos vidrieras blancas, vidrieras amarillas, vidrieras púrpuras y vidrieras rojas. Y aquí están los componentes de los jugadores. Cada jugador tiene un set igual de componentes. Un marcador de tonel, un marcador de escudo de armas de la familia, una cruz, marcadores para la iniciativa y los puntos de victoria, y un set de 12 ciudadanos. Estas son las cartas existentes. Todas tienen la misma anatomía. En la parte central tenemos una ilustración representando los asistentes que nos ayudan a construir la catedral, a hacer vino y realizar nuestras acciones en la ciudad. En la parte superior tenemos los recursos que nos pueden proporcionar si están en la fila de acción. En la parte inferior tenemos sus habilidades. Hay cartas que tienen una sola habilidad y hay cartas que tienen 2 habilidades. La de la parte superior es la habilidad principal y la de la parte inferior es la habilidad de bonus. Si queremos realizar la habilidad de bonus, tenemos que haber realizado previamente al menos una vez la habilidad principal. En la parte superior de las cartas tenemos los recursos que nos pueden dar las cartas existentes. Hay 5 tipos de recursos. Tenemos antorchas, racimos de uva blanca o tinta, caballos y carromatos. Algunas de las habilidades que podemos encontrar en las cartas existentes son subir un espacio, el marcador de cruz, en nuestro tablero de catedral, o puntuar la altura de la cruz y ganar puntos de victoria acorde a esa altura. Descartar una carta del color indicado, en este caso amarilla, y ganar un punto de reputación. Y en esta habilidad de bonificación tenemos que por cada grupo de uva tinta y uva blanca ganamos 2 puntos de victoria. También podemos tener otro tipo de grupos. Por cada grupo de caballo y uva tinta que tengamos en nuestra fila de acción, ganaremos 2 puntos de victoria. Algunas flechas indican la cantidad de veces que podemos hacer esa habilidad. Otras dicen que mientras tengamos estos grupos, podemos hacerlo la cantidad de veces que sea necesario o queramos. También tenemos habilidades que nos dicen: devuelve un ciudadano de tu reserva personal a tu reserva general, y en este caso moveríamos 2 espacios hacia la derecha nuestro marcador de tonel. También podemos contar la cantidad de carromatos que tenemos en nuestra fila de acción.
En este caso, hasta 3 veces, y podríamos robar 2 cartas por cada carromato. O por cada racimo de uva blanca en nuestra fila de acción, ganaríamos un punto de influencia o victoria. El escudo indica que podemos subir un nivel, nuestro marcador de escudo, en el tablero de estatus. Por cada 2 ciudadanos que tengamos colocados en el tablero central, podríamos robar 3, 2 o una carta, dependiendo de la década en la que nos encontremos. Si tenemos 2 antorchas en nuestra fila de acción, podemos descartar 2 cartas iguales para construir una ventana blanca. O, si tenemos 4 antorchas en nuestra fila de acción, podemos descartar una carta para construir una ventana. Las cartas de localización tienen una estructura muy parecida a las cartas de existentes. Tenemos una ilustración donde tenemos diferentes localizaciones de la ciudad y en la parte superior tenemos las habilidades de esas localizaciones. Cuando las elegimos, las resolvemos. Si no hemos podido resolver la habilidad superior, no podremos hacer la habilidad inferior. Hay algunas cartas especiales que son las tabernas, que en lugar de resolverlas y descartarlas, las cogemos y las colocamos en nuestra fila de acción. Algunas de las habilidades que podemos encontrar son: coge uno de los marcadores de recurso permanente que estén disponibles y colócalo en tu fila de acción. Ese marcador permanecerá en tu fila de acción hasta el final de la partida. O podemos coger un ciudadano de nuestra reserva personal y colocarlo en el camino que indique la ilustración de este icono. En este caso, en el camino del ayuntamiento. Aquí tendríamos la misma habilidad, pero en el camino del almacén. Podríamos también, como habilidad principal, podríamos descartar una carta de nuestra mano y ganar un punto de reputación. Los puntos de reputación permanecen en nuestra área de juego hasta el final de la partida. Las tabernas que permanecen en nuestra fila de acción hasta el final de la década, que es cuando son descartadas, nos van a otorgar habilidades o recursos. En este caso, esta habilidad nos permite que con 3 uvas del mismo color llenemos un barril completo y con solo 2 uvas del mismo color llenemos medio barril. También tenemos ubicaciones que nos permiten construir vidrieras. Descartando la carta del color indicado, en este caso rojo, podríamos construir una vidriera roja, o descartando 2 cartas cualquiera, una vidriera blanca. Esta otra nos permite descartar 2 cartas del mismo color para construir una vidriera del color que nosotros elijamos. Y esta de aquí nos permite ocupar el primer puesto de la iniciativa y robar una carta, y posteriormente intercambiar la posición de uno de nuestros ciudadanos en los 2 caminos con un ciudadano adyacente. En el manual podréis encontrar la explicación de todas las cartas y sus habilidades. Las rosetas de bonificación que podemos elegir al final de cada una de las décadas nos ofrecen habilidades, a cambio de devolver la cantidad de ciudadanos que figuran en la roseta a la reserva general. En este caso podríamos devolver 4 ciudadanos de nuestra reserva personal a la reserva general y construir o una ventana de color y una blanca, en ese orden, o una ventana blanca y una de color, en ese orden. O podríamos devolver 2 ciudadanos a la reserva general y construir una ventana del color que nosotros elijamos y subir un espacio en el tablero de estatus. O devolver 2 ciudadanos a la reserva general, construir una ventana blanca y ocupar la primera posición en el marcador de iniciativa. O devolver 3 ciudadanos a la reserva general, construir una ventana del color que nosotros elijamos y subir un espacio en el marcador de la cruz en nuestro tablero. El resto de losetas están explicadas también en el manual. ¿Cómo se prepara una partida de Shard? Disponemos el tablero en el medio, a cada jugador le damos un tablero de catedral, son todos iguales, y al azar un tablero de bodega,
son diferentes. Los colocamos en nuestra área de juego y cada jugador recibe en su color una serie de componentes que se colocan de este modo. Una cruz que se coloca en el primer espacio de la torre de la catedral de su tablero. El marcador de tonel se coloca en el primer espacio a la izquierda de su bodega y el marcador de escudo se coloca en uno de los espacios más abajo del tablero de estatus. Se coloca el marcador de puntos en la puerta de la ciudad y, determinado al azar, se determina el orden de iniciativa. Según el número de jugadores, se colocan tantas losetas de bonificación. Se reciben 3 ciudadanos de la reserva general y se colocan en la reserva personal. En orden inverso de iniciativa, cada jugador coloca un ciudadano de su color en el camino del almacén. Después se reparten 6 cartas de asistente a cada uno de los jugadores. Y se revelan tantas cartas de ubicación como jugadores hay más 1. De las 6 cartas de asistentes que hemos recibido, vamos a elegir 3, que se colocarán en una fila, formando nuestra fila de acción. Cuando todo el mundo ha elegido, se revelan las 3 cartas elegidas. Y así, ya estamos listos para empezar. Shard se juega durante 3 décadas o rondas, y cada una de esas décadas se compone de 4 turnos. Los 4 turnos se juegan exactamente igual y siempre empiezan del mismo modo. Con las cartas que se han revelado de ubicación, primero tenemos que elegirlas y las vamos a elegir en función de la cantidad de antorchas que tenemos en nuestra fila de acción. Empezando por el jugador que tiene más antorchas en la fila de acción, y en caso de empate, mirando el orden de iniciativa, elegiremos una de las ubicaciones. Cuando se elige una de las ubicaciones, resuelve su efecto y a no ser que la carta diga lo contrario, la descartas. En este caso, la carta dice: coge un ciudadano de la reserva general y llévalo a tu reserva personal y mueve tu marcador de tonel un espacio a la derecha. Y la descartaríamos. Hay otras cartas, como son las tabernas, que dicen: cuando coges esta carta, colócala a la izquierda de tu fila de acción. Cuando todo el mundo ha elegido una carta de ubicación, se descartan y empieza el turno. Todos los jugadores roban 2 cartas de asistentes. Estas cartas robadas nunca cuentan para el máximo de mano, que al principio de la partida es 3. De las cartas que se tienen en la mano, los jugadores deben elegir 2 que colocarán una en la fila de acción y otra en la fila inferior que crearemos, que llamaremos fila de activación. Cuando todo el mundo ha elegido una de las cartas, se revelan. La carta que hemos jugado en la parte de abajo, en la fila de activación, va a permitirnos resolver las habilidades de las cartas en la fila de acción. Pero para hacerlo, el color de la carta inferior debe ser igual al de la carta que tiene sobre ella. En este caso, carta roja, podríamos resolver la habilidad que pone aquí, que dice: por cada carromato en tu fila de acción, robas 2 cartas. Tendríamos 1, 2, 3 carromatos. Podríamos robar 6 cartas. Pero como estamos en nuestro máximo de mano, que es 3, que es lo que nos dice el tablero de estatus, nos robaríamos cartas y ganaríamos esa cantidad de puntos, que serían 6 puntos de victoria. Esta secuencia pasa durante 4 veces. Una vez todo el mundo ha resuelto sus habilidades, volveríamos a revelar cartas de ubicación, las elegiríamos, resolveríamos sus efectos, volveríamos a robar 2 cartas y jugaríamos 2 cartas. La ronda finaliza cuando tenemos 7 cartas en la fila de acción y 4 cartas en la fila de activación. Hemos jugado 4 turnos. Cuando la ronda o década finaliza, tenemos una pequeña fase de puntuación en la que
iremos puntuando lo que os voy a explicar. Primero contaremos los ciudadanos que tenemos en el tablero. El jugador que tenga más antorchas en su fila de acción ganará puntos igual al número de ciudadanos que tiene en el tablero en cualquiera de los dos caminos multiplicado por 2. Si tiene 4 ciudadanos ganará 8 puntos. Si tiene 3 ciudadanos ganará 6 puntos. Y además moverá el marcador de tonel un espacio hacia la derecha. El segundo jugador que tenga más antorchas ganará el número de ciudadanos que tenga por 2 en puntos de victoria. Si hay 3 jugadores, el tercer jugador ganará la cantidad de ciudadanos que tiene en el tablero más un punto de victoria. Y si tenemos 4 jugadores, el cuarto jugador ganará un punto por cada ciudadano que tenga en el tablero. Una vez hemos puntuado, podremos recibir o atraer ciudadanos de nuestro color. Para hacerlo tenemos que contar los grupos que tenemos de 2 caballos y un carromato en nuestra fila de acción. Por cada grupo de 2 caballos y un carromato atraeremos un ciudadano de la reserva general a la reserva personal. En este caso tendríamos 2 caballos y 1, 2, 3, 4, 5 carromatos. Por lo tanto solo podríamos atraer un ciudadano. Y lo traeríamos a nuestra reserva personal. Después de traer ciudadanos podremos hacer vino. Para hacer vino comprobaremos cuál es la posición de nuestro marcador de tonel y veremos los barriles que están debajo. Esos barriles son los que podremos llenar de vino. Para hacer vino necesitamos grupos de uva del mismo color. Por cada grupo de 4 racimos de uva del mismo color podremos llenar un barril completo. Por cada grupo de 3 uvas del mismo color llenaremos medio barril. Los barriles siempre se llenan de izquierda a derecha y siempre los llenos antes que los medios. Un barril lleno nos da la cantidad de puntos que figura en el barril. Medio barril nos da la mitad de puntos redondeado hacia abajo de los que figuran en el barril. Cuando ya hemos llenado los barriles de vino, podemos elegir una de las losetas de bonificación que hay en el tablero central. Para hacerlo, en orden de iniciativa, los jugadores podrán devolver la cantidad requerida de ciudadanos que figuren en la loseta para hacer sus efectos. En este caso podríamos devolver 2 ciudadanos a la reserva general y resolver esta loseta, que nos dice: construye una ventana blanca y roba 2 cartas. Cuando construimos ventanas en nuestro tablero de catedral, tenemos que observar lo siguiente: hay 3 tipos de colores y ventanas blancas. Cuando la habilidad de una carta nos permite construir una ventana, si es blanca, directamente la colocamos en el espacio que esté vacío más a la izquierda y fin. Pero si colocamos una ventana del color que corresponde al espacio, nos llevaremos la bonificación que figura en esta casilla. En este caso, mover 2 espacios el marcador de tonel en nuestra bodega. Si la habilidad de la carta hace que construyamos una ventana de un color que no se corresponde con el espacio, jugamos una carta que nos hace construir una ventana amarilla, como no se corresponde con este espacio, que es morado, lo que haríamos es construir una ventana blanca y no llevarnos su bonificación. Al finalizar la partida ganaremos tantos puntos como figuren en la casilla ocupada más a la derecha de nuestro tablero de catedral. Cuando una habilidad nos permite subir la cruz en la torre de la catedral, la subimos un espacio. Si una habilidad nos permite puntuar la altura de la cruz, nos llevaremos los puntos que figuran a la derecha de nuestro marcador de cruz y robaremos las cartas que también figuren ahí. Al finalizar la partida, si estamos en el nivel 3 o nivel 4 de la altura de la cruz, nos llevaremos 1 o 2 puntos de reputación según se indique. Siempre, excepto en la fase de roba 2 cartas al principio de la ronda, hay que comprobar que el máximo de mano se corresponde con el que pone en el tablero de estatus. Y en el caso que no puedas robar cartas, ganas puntos de victoria. Una vez finalizado este paso, se devuelven las cartas, se descartan las cartas activadas y las que están debajo, y empezamos la siguiente ronda con 3 cartas en nuestra fila de acción.
Si tenemos una taberna, la descartamos. Se descartan las losetas de bonificación previas y se colocan nuevas. Y estaríamos listos para empezar una siguiente década.